Este día traigo una palabra muy relevante para ustedes en medio de esta pandemia, en medio de tanto miedo, en medio de tanta incertidumbre. Necesitamos una palabra de Dios para que en este tiempo nos levante, nos bendiga, nos restaure y nos ponga al nivel del desafío. Muy bien, quiero tocar ese tema sobre la resurrección de los muertos. En especial, ¿qué es lo que necesita hoy un creyente saber sobre la muerte cuando estamos enfrentando una pandemia con tantos índices tan altos, decirlo así, de muerte? Quiero leerles las estadísticas, cómo estamos hasta hoy mundialmente. Estamos en casos confirmados en el mundo del COVID, estamos a 15 millones, hay 15.201.538 casos confirmados en el mundo. Muertes, 623.282. Recuperados, 8.729.652. A nivel nacional, casos confirmados, estamos en Colombia con 226.373 casos confirmados. Muertes, 7.688. Recuperados, 107.951. Casos activos, 110.281. En cuanto a las estadísticas, número de casos en Estados Unidos, 4.169.991. En Brasil, 2.289.951. En la India está de tercero, 1.290.284. Sigue Rusia, Sudáfrica, le sigue Perú. Perú está con 371.096 personas contagiadas. México está con 370.712. Chile está con 338.759. Impresionante que ya superamos a España. España está con 317.276 casos. Italia quedó con 245.338 casos y aparece Colombia en el puesto 16 con 226.373 casos. En el número de muertes, Estados Unidos sigue en el primer lugar con 147.333 muertos. Brasil está con 84.207 muertos. El Reino Unido está con 45.554 muertes. Le sigue México de cuartos. Está con 41.908. Italia con 35.000, España con 28.000, Perú con 17.654 muertes. Le sigue Chile con 8.838 y en el puesto 15 está Colombia con 7.688 muertes. En el caso de Bogotá, es la ciudad que mantiene más afectados por el COVID. Bogotá con 77.889 casos, Atlántico 47.000 y Antioquia está de tercero con 21.000. Vamos a mirar que el domingo 19 de julio murieron 220 personas en Colombia. El lunes 20 de julio murieron 193 personas en Colombia. Martes 21 de julio murieron 237, el miércoles 207, el jueves ya íbamos en 315 muertes. Entonces es muy importante hoy conocer cuál es el antídoto que da la Biblia frente a este caso, frente a este suceso, frente a esta realidad de que estaremos o estamos sufriendo y aún muriendo. En el caso de los pastores en Nicaragua hay un caso raro. 66 pastores han muerto. En Bolivia también algo raro. 100 pastores han muerto. En Chile, 23 pastores. Bien.
frente a esto. Ayer estuvimos en esta semana, murió nuestro hermano Humberto García, un profesor del Instituto Bíblico, también partió a la eternidad por causa de este coronavirus. ¿Qué es lo que un cristiano, o tú, mi amigo, debes de saber frente a la muerte, que nos puede llegar en cualquier momento? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que saber? No podemos ignorar acerca de los que mueren como si no tuviéramos el antídoto. Vuelvo a repetir, la iglesia no puede ignorar. Esa palabra quiero que quede en su corazón. La ignorancia no puede estar en nosotros acerca de los que se mueren como si no tuvieran esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes. La Reina Valera dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Cuando Pablo estaba escribiendo a los Filipenses 3:1, yo quiero acotar algo aquí importante. Escribe así: ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Dijo, en pocas palabras, que el repetir lo mismo una y otra vez a él no le cansaba. Y para ellos era lo más seguro que el apóstol no se cansara de repetirles lo mismo. Es porque por una continua repetición es como se introduce y se asientan en la mente de los niños los rudimentos del conocimiento o las doctrinas bíblicas. Aquí hay algo significativo. A veces estamos deseosos de escuchar cosas nuevas como los de Éfeso, cuando lo que se necesita es una repetición de las verdades eternas que la gente olvida tan rápido y cuyo significado es demasiado relevante. Hay ciertos alimentos que uno no se cansa de disfrutarlos, que nos vienen a diario, como el pan, como la arepa antioqueña, como los frijoles, y yo me asombro todos los días. A veces en México, en Medellín se come frijoles, no se cansa. De la misma manera hay ciertas grandes verdades que no nos deben cansar, que son verdades cristianas que se nos tienen que repetir todos los días y que nunca deben arrumbar por un deseo de novedad. Así que, hermanos, si quiere algo nuevo, en este día le voy a repetir una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina, pastor? ¿Cuál es el precepto, el fundamento, el principio más relevante para esta pandemia? Por eso quiero traerles hoy la doctrina de la resurrección de los muertos, para que usted no ignore qué es lo que está pasando frente a estas cifras, frente a estas estadísticas que son una realidad. Vamos a hacer unas observaciones al texto en Primera de Corintios capítulo 15. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 15 y vamos a mirar al apóstol Pablo haciendo una apologética de la doctrina de la resurrección de los muertos. Los cristianos de Corintio, frente al contexto, los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Cristo. De lo contrario, no habían podido ser cristianos jamás. Creían en la doctrina, pero les costaba creer la resurrección de los muertos de los creyentes. Segunda de Corintios 4:14 dice la palabra así: porque sabemos, Segunda de Corintios 4:14, porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. ¡Qué bendición! No obstante, algunos tenían cierta dificultad. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto para que ahorita lo leamos? ¿Qué era lo que estaba pasando? Había unas dificultades para aceptar y entender la resurrección de los creyentes, como hoy nos pasa a nosotros, nos cuesta. Hace unos años, en el 2015, cuando despedí a mi padre,
pude predicar este sermón de 1 Corintios 15 y qué cosa para quedar la gente anonadada diciendo, hay resurrección. Y me preocupé mucho de cómo esta doctrina no está en el corazón del hombre, sabiendo que en cualquier momento un papá, una mamá, un hermano, un tío, un abuelo, un primo, un hijo, parte a la eternidad. Y no estar esta doctrina en el corazón, el sufrimiento es demasiado, demasiado grande. Por eso usted mi hermano, no puede pasar por alto la doctrina de la resurrección. Yo creo que como propuesta para esta mañana, frente a una realidad, que no quiero ser pesimista, pero nos han dicho que esta gripe nos va a dar a todos. Y no podemos llegar a esta estancia sin saber sobre la resurrección de los muertos. Así que mi hermano que está en una clínica, en un hospital, en casa, hermano que está sufriendo ahí en su hogar, si hay un momento, si en este momento le ha dado esta gripe, yo le bendigo con esta palabra y le animo. Yo quiero animarle, yo quiero motivarle, yo quiero en este momento bendecirle, que usted se acoja a esta realidad, a esta palabra. Que así como es una realidad el coronavirus, esta pandemia es una realidad, que Jesucristo murió y resucitó y levantará a los que estemos muertos, a los que hayamos muerto o a los que estemos vivos, nos levantará para estar con Él. Es muy importante que usted preste atención a esta palabra y crea que el Señor nos resucitará. Entonces esa confusión era una parte que tenían los hermanos de Corintio, tenían esa confusión. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado filosofías, religiones paganas, filosofías griegas, tenían que ver con el gnosticismo, con el dualismo, el cual enseñaba que todo lo físico era malo en sí mismo, a tal extremo que la idea de un cuerpo resucitado era irracional y repugnante para una práctica del dualismo. Entonces, para ellos era muy difícil creer en su contexto que había resurrección. De pronto les era más fácil creer que Cristo resucitó, pero creer que resucitaríamos y que viviríamos por la eternidad les costaba. Por esto, no puede usted tener este mismo pensamiento. Cuando la gente oyó, dice Hechos 17:32, quiero que mire esto que aquí pasaba. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, cuando la gente oía a los apóstoles predicar, algunos comenzaron a burlarse de Pedro, a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Pablo, usted está loco. Hechos 17:32. Otros fueron influenciados por los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Debemos de cuidarnos en este tiempo frente a la incredulidad o de creer como los demonios. ¿Sabe cómo creen los demonios? Los demonios creen y tiemblan. Mire lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. ¿Podemos creer como los demonios? Claro, ellos creen pero no adoran. Ellos creen pero no se sujetan al señorío de Cristo. Hoy tenemos que creer con nuestro corazón, con nuestro intelecto y pasarlo al corazón y pasarlo a nuestro diario vivir, a nuestras reacciones. Hoy necesitamos estar convencidos de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. En el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas sobre la resurrección. Job 2:19-26, Salmo 16:8, Salmo 17:5, Daniel 12:2. En el Nuevo Testamento la enseñanza sobre la resurrección fue abundante aún en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:28-29, Juan 6 del 6 al 44, Juan 11:25 el Señor le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11 del 5 al 19 fue un tema central de la predicación apostólica. En Hechos 4 del 1 al 2 dice, Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente
cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos, y el jefe de los guardias del templo estaba muy enojado porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Y a pesar de toda esta claridad, evidencia, la iglesia en Corinto abrigaba dudas y reservas sobre la resurrección. La resurrección es un tema relevante para este tiempo de pandemia, donde las cifras alarmantes nos tienen como casi la 15ª nación más contagiada. Mi propuesta, vuelvo a decirles, si esta gripa nos va a dar a todos, no podemos entrar en esta prueba sin tener claro que sí hay resurrección de los muertos. Usted no puede dudar de esto. Todo creyente debe de tener claro frente a esta pandemia en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida donde estás. No puedes entrar a esta pandemia. No podemos estar en esta pandemia sin tener claro que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes y así vivir por siempre con el Señor. ¿Cómo solucionó Pablo la duda y la incredulidad frente a la doctrina de la resurrección en ese contexto allí de Corinto? ¿Cómo solucionó frente a esta gente que moría, que padecía y decía, hay muchos cristianos, escuchaban las noticias de tanta persecución por causa de la pandemia de aquel tiempo, que era el emperador matando cristianos, llevándolos a los circos romanos, asesinándolos de manera impresionante, quitándoles la cabeza, metiéndolos en sinagogas allí, ahogándolos de muchas maneras, quemándolos, asándolos de por sí decirlo. Los cristianos morían de manera atroz. Frente a eso, el apóstol Pablo tiene que dar esta palabra para corregir y para animar. Para corregir. Hoy Dios nos va a corregir y nos va a animar con esta palabra. ¿Qué hace Pablo en Primera de Corintios? Lo primero que hace Pablo en Primera de Corintios, quiero que miremos los 4 ítems que voy a dar rápidamente. No tengo sino 30, 40 minutos, no puedo pasar de ahí. Quiero bendecirles así. Lo primero que hace Pablo es dar las evidencias que confirman la resurrección de Cristo. Lo segundo que vamos a mirar son las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Hermano Manuel, yo quiero que esto vaya quedando ahí, los 4 ítems. Las evidencias que confirman la resurrección de Cristo son muy importantes. Las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Lo tercero que hace Pablo, y nos va a enseñar en este capítulo, es la resurrección como una parte del proyecto total del Señor. Y lo último, vamos a mirar la resurrección como base de la actividad cristiana, el motor de la actividad cristiana, la resurrección. Entonces miremos las evidencias. Tenemos que leer la palabra aquí. Versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Note, además os recuerdo, en pocas palabras, lo dice la traducción actual, por el cual, versículo 2, asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído.
5 evidencias que el apóstol Pablo da, en este caso, para probar la resurrección de Cristo. Ojo, que aquí quiero que quede esto. Para Pablo, la resurrección de Cristo constituye la base de la predicación cristiana. Cristo resucitó, él lo dice. La fe depende de la resurrección. La resurrección de Jesucristo constituye la base de la fe, de la esperanza del cristianismo. Son las circunstancias especiales de la iglesia en Corinto que le exigen a Pablo abordar el caso, abordar el tema de hacer esa apologética de que Cristo resucitó. De la misma manera, lo que está pasando en nuestro alrededor, con estas cifras tan escandalosas, necesitamos abordar el tema. Hoy los pastores necesitamos abordar este tema de la resurrección para consolar y para fortalecer la iglesia. Todos los cristianos verdaderos creen que Jesucristo ha resucitado, que fue crucificado pero resucitó. Esta es la sustancia del cristianismo. Todos los apóstoles concuerdan en este testimonio. Por esa fe vivieron y en esta fe murieron. Las evidencias que el apóstol Pablo hizo, anótemelas ahí, pastor, hermano Manuel, hermano Mateo, que queden ahí en pantalla. Él usó 5 evidencias: la iglesia, las escrituras, los testigos oculares, el mensaje y luego él mismo. Eso lo podemos ver en el versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. El versículo 4 dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Luego maneja los testigos oculares, dice, apareció a Pedro en el versículo 6. En el versículo 5 dice, apareció a los 12. En el versículo 6 apareció a más de 500 hermanos. En el versículo 7 dice, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y del 8 al 11 dice Pablo, como el último se me apareció a mí. Como último se me apareció a mí, el más insignificante. Pero él lo dice porque fue un perseguidor de la iglesia. Este fue el problema del contexto de Pablo, solucionar esta parte de la duda en el corazón de la iglesia de Corinto. Quiero que quede lo que dice 1 Corintios 15:12. Y este es el problema. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, este es el problema. ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Después de haber dado las evidencias, Pablo, del 1 al 11 sobre la evidencia de que Cristo sí resucitó, pasa ahora a dar las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Este es lo segundo que quiero que quede. Las consecuencias de negar la resurrección de Cristo, va del 12 al 19. Es un total desastre para todos nosotros, para usted que está allí escuchándome, para toda la iglesia mundial. Es un total desastre no creer, negar la resurrección del Señor. Negar la historicidad de la resurrección de Cristo es negar nuestra espiritualidad y esperanza de gloria que todos tenemos. En el capítulo 15, versículo 14, él nos muestra las consecuencias. La primera es que la prédica sería absurda y falsa. Sería absurdo predicar en un tiempo como este si no existiera la resurrección. La fuerza de un pastor, la fuerza de un predicador es el evangelio, es la buena noticia que perdonó nuestros pecados, que nos resucitará de los muertos y que viviremos con el Señor por los siglos de los siglos. Pero si no hay resurrección, nuestra predicación sería absurda, falsa. Segunda consecuencia, la fe en Cristo sería inútil. ¿Para qué si no hay resurrección? ¿Para qué? Tercera consecuencia, ahí en el versículo 15, los predicadores serían falsos y los creyentes testigos mentirosos. No tendríamos mensaje, no tendríamos evangelio, no tendríamos buena noticia.
Cuarto, no habría base para la esperanza y nadie, escúcheme bien, nadie sería redimido del pecado. Capítulo 15, 17. Todos los creyentes del pasado serían aniquilados, estarían perdidos, versículo 18, y los creyentes serían los más dignos de lástima. Quiero que lo leamos. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, dice la palabra ahí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, una predicación absurda, una fe inútil, unos predicadores falsos, unos creyentes falsos, no había base para la esperanza de los que murieron en Cristo, todos los creyentes del pasado estarían perdidos, no habría redención y los creyentes seríamos los más dignos de lástima. Son consecuencias terribles. La resurrección de Cristo y la de los creyentes se sostienen o se derrumban juntas. Si no hay resurrección, Cristo está muerto. ¿Se imagina usted eso? Apocalipsis 1, 17, 18. Negarían toda la Biblia. Al verlo caía a sus pies, dice Apocalipsis 1, 17, 18. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y estoy vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. No es cuestión de vivir únicamente en el presente, amados. No es solamente 90 años. La iglesia trabaja y se dignifica cuando piensa y se enfoca en la esperanza que produce la resurrección de Cristo. Lo más hermoso no lo hemos vivido. La felicidad comienza total en el momento en que partamos a la eternidad. Por eso la muerte no es el caos, sino es el final, sino es el comienzo de la realidad del evangelio y del reino de Dios por los siglos de los siglos. Se comienza la felicidad completa. La muerte es el preámbulo de lo que se viene en la eternidad. En tercer lugar, quiero que miremos la resurrección es parte de un proyecto. Hasta aquí hemos mirado las evidencias y hemos mirado las evidencias de que Cristo resucitó. En segundo lugar, miramos las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Y ahora quiero que miremos la resurrección como parte del proyecto. Es parte del proyecto de Dios de salvación y de vida eterna. El enfocar la resurrección de Cristo como primicias de los que murieron, cuando yo creo que Cristo es la primicia de los que han resucitado y su relación con nuestra resurrección futura, cuando yo creo que Él resucitó y creo que yo resucité, voy a resucitar, se abren las compuertas de la perspectiva de la vida eterna en el reino de Dios. Yo quiero que esto quede en su corazón y el Espíritu Santo lo ponga ahora mismo en su espíritu. Que usted jamás pierda la perspectiva de la eternidad. Que no la pierda su merced nunca. Quiero que miremos ahí el texto 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en Él. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego
luego, dice aquí, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, vea lo que dice el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios, del versículo 20 al 28. Eso quedó ahí en su corazón. Es importante esto. Muy claro, el Señor nos habla. La muerte física de los seres humanos cobra sentido desde la perspectiva de la resurrección de Cristo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice: nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Así que la resurrección de Cristo, con toda su grandeza, es solo el comienzo, mi amigo, es solo el comienzo de la magnífica obra de Dios. Hoy Jesús es el mediador, pero mañana es el dominador, es la autoridad, es el poder, aunque muchos no lo reconozcan como tal. Sin embargo, llegará el día, que esto quede claro, llegará el día cuando pondrá a todos sus enemigos, incluido la muerte, bajo sus pies. Cristo reinará, dice 15:25. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos, y el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Cuando en su venida Cristo, óigame bien, cuando en su venida Cristo y la iglesia se unan, Dios establecerá su reino sobre la tierra, el cual culminará en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Nuestra utopía, nuestra quimera. Ese es nuestro proyecto, es el proyecto del Padre, y estamos metidos en ese proyecto. Por eso la resurrección es el puente que hace del momento en que un cristiano muere, entra el puente de la resurrección que lo pasa al proyecto de la vida eterna, de la gloria y de la majestad, donde estaremos con el Señor felizmente por los siglos de los siglos de los siglos. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Quiero que esto quede como discipulado para todos los tiempos. Que la iglesia de hoy escuche esta palabra, crea y sean bautizados. Versículo 16, 17, Primera de Tesalonicenses, en la traducción actual dice: porque cuando Dios dé la orden, voy a leerlo en el Espíritu, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás, y allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. La resurrección de Cristo será es parte de la culminación. Yo no sé si usted se acuerda cuando el Señor dice en la cruz, dice: el proyecto de salvación, el plan de salvar al mundo quedó culminado. Pero la resurrección, escúchame bien, es parte de esa culminación. Cristo ofrecerá a su Padre los frutos de su sacrificio con un reino de todos los redimidos por su sangre. Todo quedará sujeto bajo los pies de Cristo, y el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió en todo, para que Dios sea todo en todos. Desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Escúcheme bien. Desde el Antiguo Testamento al Pentecostés, del Pentecostés hasta la tribulación, gran tribulación. Escúcheme bien.
los muertos en Cristo resucitarán. Y posiblemente los de la gran tribulación serán resucitados instantáneamente. Los únicos que no serán resucitados son los impíos. Su resurrección tendrá lugar al final del milenio para el juicio del trono blanco. Miren lo que dice la palabra en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice: entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivían con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre, y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Juan 5, 28, 29 dice: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán conmigo para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Apocalipsis 21, 8 dice: pero a los cobardes, a los que no confíen en mí y a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practican la brujería, a los que adoran dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arda en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. La resurrección de Jesús es el antídoto del final del tiempo, cuando Él regrese como Rey y la muerte sea vencida definitivamente. Pablo tenía claro, y en su predicación predicaba la plenitud de la obra de Jesucristo, e incluía la vida de Jesús, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y de los creyentes, y la exaltación de Jesucristo con toda su iglesia. Termino aquí hablando sobre la resurrección como base de la actividad cristiana. ¿Para qué bautismo si no hay resurrección? Del 29 al 34. Mire lo que dice la palabra: de modo que ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Se lo explico el 29 para concluir. ¿Qué saco yo con creer en la fe de mi bisabuela y de mi abuela, que murió creyendo en un Cristo que murió en la cruz y no resucitó? ¿Para qué bautismo? ¿Para qué yo ser fiel a Dios si no hay resurrección? Por eso en este tiempo, hermano, bautizamos a la gente y le decimos a los hermanos: bajen a las aguas y bautícese, porque creemos que Jesús murió y resucitó. Cuando la persona baja a las aguas y se levanta, cree que Cristo murió y resucitó, y cree también que Él morirá un día, pero resucitará de los muertos. Esa es nuestra fe, y por eso cuando usted se bautiza es porque cree en esto. Usted, mi hermano, que no se ha mandado a bautizar, si me dice: y ahora virtualmente, ¿cómo me bautiza? Si usted me escribe, yo lo bautizo, porque tenemos un Dios omnipresente que está en tu casa. Así que es muy importante creer esto. 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, dice, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea que cada día que Pablo salía tenía la lápida pegada a la espalda. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué me sirve vivir en medio de un mundo tan hostil, negándome a todo, predicando el evangelio frente a tanta gente tan difícil,
A toda hora poniéndome en peligro, me han apedreado, me han hecho de todo. El apóstol Pablo dice, 3 veces he estado en la cárcel, he estado en alta mar, me he perdido, he aguantado frío, he aguantado hambre, he hecho de todo esto. Y dice, ¿para qué si no hay resurrección? Para ti, para mí sería lo mismo. ¿Qué sacamos con no estar en los placeres del pecado? ¿Qué sacamos con negarnos a todos si no hay resurrección? Y ahí suelta el apóstol un refrán que dice, comamos y bebamos mejor que mañana moriremos. Y dice aquí el verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mi hermano, no se junte con gente que no cree en la resurrección. Ellos no son sus amigos. La gente que no cree en la resurrección son las personas que tenemos que llevar a salvación. Son las personas, son el objetivo de la iglesia, llevarles el evangelio de Jesucristo. Pero jamás esas personas pueden influenciarte a ti, que tú te conviertas a ellos, no, que ellos se conviertan a ti, porque tú tienes la doctrina, tú tienes la palabra. No te dejes contaminar, no te dejes dañar, no te juntes con gente incrédula que no confiesa que un día usted morirá y resucitará y vivirá con Cristo por los siglos de los siglos. Esta era la lucha del apóstol Pablo. Por eso el verso 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Quiero aquí orar. Quiero aquí que el Espíritu Santo sobre usted lo ministre terminado, y espero que esta palabra haya quedado en tu corazón. Pablo enfatiza ese refrán, que las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Quiero ministrar su vida, por favor póngase de pie. Quiero que por favor se levante de su silla y me deje orar por su versión. Usted que dice, pastor, me impactó lo del juicio. Muchos resucitarán para morir otra vez. Si usted tiene a Cristo, morirá una vez y vivirá por los siglos de los siglos. Pero si usted no tiene a Jesús, morirá una vez y morirá 2 veces. Por eso le invito a que ponga su mano en su corazón y yo voy a orar por usted. Quiero orar, Padre precioso, Espíritu Santo. Pido por todos aquellos que se han conectado a esta hora, que están presentes, precioso Dios, y quiero que ahora que he predicado tu palabra, tu Espíritu Santo convenza del pecado, de justicia y de juicio. Quiero que salves, mi precioso Dios, a los que están en las clínicas, a los que están en los hospitales, a los que están en los albergues, a los que están en cualquier lugar del mundo que escuchen esta palabra, precioso Dios. Te pido que los salves, te pido que al arrepentirse de sus pecados, Señor, y al creer en el Cristo que murió y resucitó de los muertos, Señor, se aplique esta palabra de salvación y tu Espíritu Santo salve a todos los que en este momento han escuchado este mensaje. Ahí donde está, repita conmigo, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, hoy te acepto como el Cristo que murió y resucitó para perdonar mis pecados, para salvarme y darme vida eterna y un día resucitarme de los muertos. Yo creo en ti como Señor y Salvador y te acepto en mi corazón. Te pido, mi Dios precioso, que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando llames a lista, mi nombre esté ahí, Señor. Amén y amén. Déjeme orar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo ahora mismo te cubra y te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Hermano que está ahí, que ha perdido la confianza, que tiene temor, que tiene miedo a esta pandemia, hermana, hay resurrección. Jesús es el antídoto. Jesús es suficiente para esta pandemia. La iglesia tiene el antídoto frente a la muerte.
y es la resurrección de los muertos. La otra semana estaré predicando sobre el cuerpo glorificado, donde vivirá tu alma por la eternidad, tu cuerpo, un cuerpo que Dios tiene para ti glorificado. A partir del versículo 35 en adelante lo vamos a estudiar la próxima semana. Quiero que en este momento aclares esta doctrina en tu corazón y que quede allí. No puedes ser ignorante de la palabra. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que se mueren como los que no tienen esperanza, porque si Cristo murió y resucitó, así mismo también resucitará a todos los que vivieron creyendo en Él. Necesito que en esta mañana el Espíritu Santo ministre tu vida y ahora frente a esta verdad la prediques. Llévala a los hospitales, llévala a las clínicas, llévala a todos los lugares. Mi hermano que me está oyendo, predica con toda convicción de que Cristo resucitó y que por eso usted y yo también resucitaremos. Consuele, anime, bendiga, llegue a un lugar. Dios puede resucitar los muertos. Dios puede, escúchame bien lo que le voy a decir, Dios puede sanarte de ese coronavirus en un segundo. Pero también si te vas, Dios te resucitará de los muertos. Esto tiene que quedar en nuestro corazón. Gocémonos frente al futuro promisorio a donde la resurrección nos lanza a algo maravilloso. La resurrección, el puente de un futuro promisorio. Jesús es el antídoto de este coronavirus o frente a esta pandemia. Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es suficiente, no autosuficiente. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quiero tomar la ofrenda. En 2 de Corintios 9:8 dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, pido a Dios que tengas lo suficiente y abundéis, que puedas abundar para toda buena obra. Hermano, oro al Señor para que siempre tengas lo suficiente y para que puedas en abundancia también dar y hacer muchas buenas obras. En este tiempo necesitamos equipos. Si a usted le ha agradado la forma como hemos atendido la iglesia en este tiempo, necesitamos ofrendas voluntarias para poder mejorar nuestros equipos, nuestras cámaras. Si el Espíritu Santo pone eso en su corazón, hágalo. Con la ayuda del Señor y con la ayuda de ustedes, dejándose administrar por el Espíritu, haremos la obra del Señor mucho más fácil. Oración 5:30 de la mañana todos los días. Los espero esta semana en la oración. Estamos en un taller, ayuno taller, todos los sábados a las 10 de la mañana. No se los pierda, con la pastora Lilia. Cierre